Hola, mi nombre es Daniel Espartaco Sánchez, soy escritor y hoy vengo a hablarles de mi nueva novela que se llama Bisontes, que está en la editorial Nitro Press. Puede conseguirse en cualquier librería y almacenes de prestigio. Bueno, no es que no soporte la fauna intelectual, sino que una de las cosas que más me han molestado, puesto que vengo de Chihuahua, supongo que es una especie de idiosincrasia estatal, es como cierta anti-intelectualidad, posiblemente adquirida también eh, a través de mi padre. Más que no soportar la intelectualidad, no soporto cierto tipo como de pretensión, de, ya sabes, el intelectual que lo sabe todo y sí, básicamente no tengo ningún problema. Algunos de mis mejores amigos son intelectuales, ¿no? Sí, yo creo que la literatura mexicana, incluso cuando pretende ser humorística, es solemne. Eh, Salvo, por supuesto, las excepciones de siempre, es decir, ya no tiene caso hablar de Ibargüengoitia. Cada vez que un escritor mexicano se quiere hacer el chistoso es como tan irónico que termina siendo como algo inverosímil, ¿no? Generalmente siempre tenemos al escritor que está quejándose de todo el mundo, siempre desde una especie de, no sé cómo decirlo, siempre como bañado desde cierta santidad, ¿no? Siempre es más, el narrador de las novelas humorísticas mexicanas siempre es más inteligente que los demás, es demasiado intelectual, carece de sentimientos, y entonces eso es por un lado el humor. El humor en la literatura mexicana es solemne en este sentido, y por otro lado está la literatura mexicana que ahora sí que ni siquiera intenta el humor, y un poco conectado con la pregunta anterior, siempre está como pretenciosidad de ser como demasiado intelectual o demasiado poetizante o demasiado erótico, digo, ya sabes. Bueno, Bisonte surgió en los primeros, ahora sí que pininos del personaje de la novela Bisonte, que se llama Miguel Avedero. Nació en el año del 2003. Yo había leído por segunda vez una novela que me gusta mucho, que se llama, bueno, no es una novela, es una serie de historias que se llama Beck, a Book, de John Updike, sobre un personaje que se llama Jeff Beck, y me llamó mucho la atención este tratamiento que hacía Beck del escritor norteamericano con cierto desenfado. Un libro muy divertido. Leí también la segunda parte que se llamaba Beck is Back, donde viene un texto increíble que se llama Tres momentos en la vida de un escritor norteamericano, que es una de mis historias favoritas. Entonces comencé un poco a pensar en la idea de hacer como mi versión mexicana de Beck, pero bueno, salió muy diferente. Si bien el Beck de Updike es un personaje que está como muy emparentado con los beatniks, tiene una novela que se llama Travel Light, que habla de un viaje por motocicleta en los Estados Unidos. Yo pensé que mi referente obviamente tenía que ser la literatura de la onda, literatura que yo había leído pues de chavo, como todo el mundo en este país, que conocía bien, y entonces mi idea era como parodiar un poco esta idea del escritor como pretende ser underground, contracultural en los 60, pero que ya pues en el 2003, cuando empecé a escribir esto, pues es totalmente un escritor establecido, y todas las contradicciones que se dan siempre entre esta especie de gusto de los lectores, incluso de las instituciones y de la academia por lo marginal, pero que al mismo tiempo le quitan lo marginal a lo marginal. Entonces de ahí nace la idea. Era meramente satírica, pero conforme fui escribiendo el libro en el 2004, que ya me pude sentar a trabajar en el libro, era un libro más grueso que estos son 90 páginas, el otro eran, no sé, 170. Me di cuenta de que el personaje había adquirido como ciertas taras mías y ciertas como obsesiones mías, y había dejado de ser una mera sátira para convertirse en algo que yo consideraba como un poco más humano. Finalmente el libro estuvo muchos años inédito, desde el 2005. Lo mandé a toda serie de concursos literarios, afortunadamente no ganó ninguno.
hasta el 2010 que ganó un premio totalmente desconocido y luego me pidieron que publicara el libro ahí y tuve que huir, escaparme de estas personas y finalmente lo hice con Nitro Press gracias a pues, obviamente el apoyo de Mauricio Báez y de su esposa, ¿no? Bueno, no tengo un método, he seguido muchos métodos a lo largo de mi vida. Hay temporadas en las que me levanto todos los días a las 6 de la mañana y me pongo a escribir. Hay temporadas en las que no me levanto a las 6 de la mañana, me levanto a las 11 y no escribo. Lo que he hecho, yo creo un poco como método con todos los libros que he hecho, es que escribo en estas temporadas y muchas veces no sé qué escribo. En el caso de Bisontes, por ejemplo, fue que yo estuve trabajando con material. Por ejemplo, hay muchas cosas que se salieron del libro. Había una entrevista al personaje que estaba hecha por un alemán de la RDA y le hacía las preguntas revolucionarias y él siempre respondía así como de una manera tajante. Había una reseña de los libros del personaje, había... ¿qué más había? Déjame tratar. Había una carta que Allen Ginsberg le escribía al personaje, que según yo era chistosa porque Allen Ginsberg estaba machado en escribirla en español y bueno, escribía muy mal. Finalmente, cuando vas juntando todo esto y llegas al momento de la edición final, te das cuenta de que hay como una idea que persigues de que el libro tenga cierta unicidad y entonces te das cuenta que todo lo que escribiste, es decir, la entrevista falsa, las reseñas, pueden salir finalmente, pero que no las escribiste en vano, sino que ayudaron un poco a prefigurar el personaje. Yo creo que es como el alcohol, ¿no? Bueno, el alcohol definitivamente no ayuda al trabajo del escritor. Pero es algo de lo que no tienes que abusar en algún momento si quieres hacer las cosas bien. Por ejemplo, yo soy mucho de estar siempre subrayando palabras en los libros que leo y trato de que estas palabras puedan incorporarse a lo que escribo. Entonces, pues obviamente la mejor herramienta es la página de internet de la Academia Española de la Lengua. Me ahorra muchísimo tiempo, imagínate estar ahí con el diccionario o con el Molinex en los tomos, pero de pronto entras y en 5 segundos ya tienes la palabra. Incluso cuando estoy corrigiendo o escribiendo, de pronto digo, necesito un sinónimo aquí, ¿cuál puede ser el sinónimo de esto? O cuál es la etimología de esta palabra, inmediatamente tengo la respuesta. La otra cara de esto es obviamente pues las redes sociales que tienen un pro y un contra. El pro es que uno ahora como escritor ya no tiene que estar dependiendo de que te hagan caso en tal revista, de que te hagan caso en, no sé, en Televisa, de que te hagan caso en cualquier lado, para poder llegar a los lectores y que los lectores sepan de ti. Ese es el gran asunto. O sea, el Facebook y el Twitter han democratizado las posibilidades que tiene un escritor en este país. Ya no tiene que ser amigo de todo el mundo, ya no tiene que ir a las presentaciones del libro del autor de moda, sino que puede estar mandando su mensaje, por más superficial de absurdo que sea, a todo el mundo. Y por otro lado está el contra de esto, que es que un escritor es como una persona que está como muy sedienta de atención. O sea, la dificultad en esto está en que de pronto uno puede, bueno, que ya no es mi caso, pero sí me llegó a pasar en algún momento, uno de pronto puede como necesitar demasiada atención y estar todo el tiempo ahí en Facebook y en Twitter, porque la atención es inmediata. Y es muy diferente antes. Uno escribía un libro, lo mandaba a la imprenta, pasaban 3 meses, salía una reseña en un suplemento cultural, te encontrabas un amigo en la calle que te decía que no lo había leído, pero que tenía muy bonito título, y ahora pones un estatus de Facebook e inmediatamente tienes, no sé, 20 likes. Entonces, si escribías en realidad solo para llamar la atención, pues ya no vas a escribir nada, ya tienes toda la atención que puedas en Facebook. Finalmente hay que lograr vencer todas esas taras y ponerse a escribir.